Estamos en La Gaceta, estamos en Canal 7 de Flow, en Canal 11 de CCC, nuestro sitio lagaceta.com.ar y estamos con Gustavo Balber. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, buenas noches. Bienvenido de nuevo. Yo cuando en la producción empezamos a pensar en Gustavo Balber, economista, profesor universitario, columnista de La Gaceta, pensamos en problemas, decimos, ya aquí hay algún problema que nos tiene que ayudar a desanudar Gustavo, y nos enteramos, ayer se dio a conocer la inflación, que fue bien recibida en general por el número, pero cuando empecé a escuchar las reacciones y demás, me dio la sensación de que la inflación empieza a ser algo así como el clima. Como que, hace 30 grados, pero la sensación térmica es de 40 grados. Y yo veía algunas encuestas en algunos programas y algunas cosas que decían, sí, está bien, la inflación es de 1,6. 1,6 creo que sí. 1,6, pero la sensación es que es más. Y ya hasta empezó a hablar del viejo INDEC y a su vez no me alcanza. Y entonces, bueno, la pregunta, ¿se nos metió la sensación térmica en la inflación? Mira, lo que hay en realidad son un par de cosas generales. Sí. Una es que es la típica de cuando un problema ya se vuelve poco relevante. Cuando vos tenías una inflación de 20% mensual, 10% mensual, bueno, pues sí, la inflación es ultra prioridad. Ahora la tenés del 2 para abajo. Y bueno, ya se empiezan a mezclar con otros problemas. Pero sigue siendo alta, sí, con respecto a países vecinos, qué sé yo, Uruguay, Perú, no sé. Sigue siendo alta, por supuesto, pero el tema es a cuánto te acostumbras vos como argentino. La comparación que yo hago siempre es década del 60 contra década del 80 del siglo XX en Argentina. A ver. En la década del 60 un ministro de Economía lo corrías cuando la inflación del año era el 35%. En el 85 a Greenspoon lo corrieron cuando la inflación del mes fue el 35%. El argentino se acostumbró a las inflaciones altas. Sí. Bueno, ahora está teniendo la impresión de que se está acostumbrando a las inflaciones bajas. Bien. Entonces, claro, un 1,5, 1,7, 2 mensual es alto, pero para la Argentina es bajo. Entonces, en términos relativos, la inflación ya no es un problema tan grave. Y entonces empiezan a cobrar prioridad otros problemas que también son importantes, por supuesto. El déficit. El déficit, por ejemplo, fiscal. Claro, pero el déficit es un problema que es causa de la inflación. Yo voy a decir a los problemas de la gente, la sensación de la persona. Ah, perdón, te claro, entiendo. Ahora ahí es donde te mezclas. Claro. Es decir, claro, está bien, la inflación está baja, pero el sueldo no me alcanza. Sí, pero son cosas distintas. Y es distinto con la costumbre de consumo, que es otra cosa. El costo de vida es diferente del índice de precios. Esa es otra confusión también bien grande. A ver, explícamelo. El costo de vida es cuánto te cuesta un estilo de vida. El IPC lo que te mide es cuánto cuesta un consumo determinado. Punto. Son cosas distintas. Un jubilado tiene un costo de vida distinto que un obrero, distinto que un maestro, distinto que un estudiante. Entonces, el costo de vida es lo que a uno le duele. Yo estoy acostumbrado a vivir de cierta forma. ¿Cómo? Y bueno, el gobierno me subsidiaba el gas y la electricidad y el transporte. Me lo ha dejado de subsidiar, entonces mi costo de vida subió. La inflación está bajando, pero mi costo de vida está subiendo. Y yo confundo las cosas. ¿Qué me hablas de 1,5 si a mí me cuesta más caro vivir? Claro. Bueno, tenés que acomodar tu estilo de vida porque antes era artificial. Yo creo que en ese sentido es uno de los problemas que deja el populismo, es hacerte creer que sos más rico de lo que sos. Entonces estás viviendo o del ahorro del resto o hipotecando el futuro de todos, incluyéndote a vos. No podés pagar una electricidad cuando la tarifa te cubría, como pasaba con Cristina Fernández, el 11% del costo de producción. Es totalmente irreal. Entonces, bueno, ahora se va ajustando, todavía falta, pero se va ajustando a que la tarifa cubra el costo. Y más vale, eso duele. Yo estaba acostumbrado a, si hacía un poco más de frío, subir la temperatura del calentador en vez de ponerle burleta a la ventana. Si tenía que ir a comprar pucho, pues dejaba el televisor prendido, la luz prendida y el aire prendido, y me iba a la esquina y me quedaba media hora charlando con el almacenero. Total, la electricidad no cuesta nada. Bueno, ahora hay que pagarla.
Entonces, hay que ajustar el estilo de vida a lo que son los precios reales, que no se terminan de acomodar, reitero, y a lo que está pasando con el salario, que esa también es una discusión más de política que de economía. Es el dichoso problema de la negociación salarial. Salario y precios reales, has dicho. No se terminan de acomodar los precios reales. ¿Qué significa eso? Precios reales, sobre todo tarifas, los servicios públicos. No cubren costos. Los precios, para que una empresa funcione, necesariamente tienen que cubrir los costos. Lo que no implica que vos como empresario trasladás los costos al precio, sino que el precio no puede ser más bajo de lo que son tus costos. O trasladar costos con el riesgo de perder venta, o bien bajar los costos con lo que tenés que hacer algún ajuste, o con tu sistema de producción o con tu propio estilo de vida. Pero los precios necesariamente deben cubrir costos, de una manera o de otra. Bueno, eso es lo que no se termina de hacer del todo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y si no, quiebra la empresa, así de fácil. O sea, si yo con lo que vendo no puedo cubrir los costos, pues voy a terminar quebrado. Entonces, necesariamente o el cliente acepta precios más altos o yo tengo que aceptar cobrar precios más bajos y por lo tanto acomodar la producción. ¿Y si no genera inflación? Y si no, no te queda otra que pedirle al gobierno que emita para darle plata a la gente para pagar los precios más altos tuyos. Y eso termina en inflación, seguro. Ahí no hay vuelta. Entonces, parte del problema es ese. ¿Y los salarios? Y el problema de los salarios es algo que también es qué hay detrás de los números. El gobierno te dice, y puesto en general tienes razón, el salario real está aumentando. Sí, es correcto. El problema es que el salario que más sube es el del trabajador informal. Ojo, no quiere decir que el trabajador informal gane más que el trabajador en blanco. Simplemente desde más abajo está subiendo más rápido de lo que sube el trabajador en blanco. ¿Por qué? Pues sí, porque genera menos problemas legales en el corto plazo. Para aumentarle el sueldo a un trabajador en blanco tengo que ir a paritarias. Hay que negociar con el sindicato. La negociación esa me la tiene que aprobar el Ministerio de Trabajo. En el taller, en el almacén, en lo que sea que tenga el trabajador en negro. Y tiene un costo 3 veces mayor. Hablo con el empleado, ya está, che, te voy a pagar 5.000 pesos más este mes. Listo, se acabó. No tengo que negociar con nadie más que con el propio empleado. Bueno, pero se perjudica el empleado, no tiene jubilación. No sé si se perjudica el empleado. No lo sé. Hay mucha gente que hace el cálculo de que si no aportáramos al sistema jubilatorio y ese dinero lo hubiéramos puesto en la bolsa, cobraríamos una jubilación mucho mayor que lo que da el sistema legal. Me estaba hablando de FJP casi. No necesariamente. Hubiera bastado con hacer un contrato de renta vitalicia que está en el Código Civil desde 1871. El asunto es habilitarle a una empresa para firmar ese contrato. Todos los meses le doy plata a la empresa se compromete a pagarme un cierto monto hasta que yo me muera. O simplemente ahorrar yo mismo. Cobro el sueldo, una parte compro acciones y listo. Veremos en 20 años a cuánto están. Con los cálculos, reitero, que han hecho algunos, yo no. Sí. Si vos hubieras puesto el equivalente a lo que te quita el sistema legal de jubilación, lo hubieras puesto en la bolsa, como jubilado tendrías más dinero que con el reparto. Entonces, claro, tengo un trabajador en negro. ¿Lo perjudico? No sé si lo perjudico, guarda. Ojo que todo lo que se computa, tanto como retención del sueldo del trabajador como el aporte del empleador, en realidad es costo laboral. Que la ley te diga que yo tengo que poner el 20% o el 5% o el 25% es dibujo. La realidad es que yo no le pago al trabajador más de lo que el trabajador me hace ganar a la empresa. Punto. De ahí vamos a ajustar la ley como sea los números para que en definitiva yo le pague al trabajador igual o menos de lo que el trabajador aporta. Lo de la ley es dibujo. Es para el que le gusta el fetichismo legal nada más. Y sí, el trabajador me cuesta, pero me aporta el trabajador 50.000 al mes, yo no le voy a pagar 51.000 al mes, le voy a pagar 50.000. ¿Cuánto? Y veamos qué dice la ley de cuánto tengo que aportar de obra social, de jubilación, de seguro, lo que sea. Ajusto el salario nominal a eso para que con todos los porcentajes que dice la ley me termine costando 50.000 al mes. Así es como se hace en realidad. La única manera en que los cambios legales favorecen al trabajador es cuando son de sorpresa. Es la única. Es decir, ¿cuánto le pagas al trabajador? 12 sueldos y un aguinaldo. Mentira, vos le pagas 13 sueldos.
Vos calculás cuánto te aporta en un año, lo dividís en 13, eso es lo que le vas a pagar por mes. El día que aumenten el aguinaldo de alguna manera, ese día te han hecho la guita vos como empresario. A partir de ahí, la siguiente negociación salarial es de nuevo, ¿cuánto me cuesta al año? Lo divido en 13, eso le pago. Digo, es fetichismo legal. ¿Y los salarios cuándo van a crecer? ¿Cómo o vos crees que esto es patear para adelante? Yo creo que el gobierno está cayendo en una contradicción con este tipo de cosas. Nunca lo ha dicho de frente, pero intenta no homologar paritarias que estén por encima de lo que creen es la inflación proyectada. De lo que creen. Sí, porque de eso no hay... Es siempre a futuro. Es siempre a futuro, es la expectativa. Sí, sí. Yo creo que nunca lo han dicho de frente, pero yo no le encuentro justificación al hecho de que paren paritarias. Si la patronal y los sindicatos han arreglado un número, que se la arreglen ellos. Es una negociación privada, no tenés por qué meterte. Tanta cáscara de libertario, ¿por qué te metes en un contrato privado? Listo, aunque la ley laboral diga que tiene que ser homologado. Listo, homologalo, ya está. Es un acuerdo de partes, han llegado al resultado, metele. ¿Qué drama hay? Si el patrón cree que eso es lo que puede pagar, déjalo que lo pague. ¿Por qué le vas a decir que pague menos? Yo creo que ahí está lo de la contradicción. El gobierno piensa que con eso están intentando hacer un traslado de costo al precio. Entonces, si yo homologo una paritaria más arriba de mi expectativa de inflación, en realidad voy a hacer crecer la inflación. Y no funciona así. Nadie va a tratar de subir precios más allá de lo que el cliente pueda pagar. Así que, si por mí fuera, déjalo que homologa todas las paritarias, porque te obligan a homologarlas. Homologarlas, ya está, no le des bolilla a lo que dice la ley, cumplila y listo. Ahora, ¿cuándo se dan los aumentos? Cuando hay aumento de productividad. Únicamente se suben salarios cuando aumenta el rendimiento del trabajador, cuando te genera más ganancia. Claro. ¿Cuándo te genera más ganancia? Cuando hay más inversión en la empresa. La productividad va de la mano de la inversión en capital. Cuando le das al trabajador o conocimientos mayores o maquinaria mejor, entonces la hora de trabajo rinde más dinero, le podés pagar más dinero al trabajador. Entonces, claro, cuando haya más inversiones, vas a tener realmente mayores salarios en general. Por ahora los mayores salarios los tenés en los sectores que tradicionalmente han tenido ganancia en los últimos 40 años, esencialmente en el sector bancario. Claro. Claro, ese gana en buena medida porque Argentina tuvo una deriva hacia el sector financiero que no es grande en términos relativos con la economía. Es más grande que históricamente, pero no es grande comparado con otros países. Pero dado la inestabilidad y la inseguridad jurídica, la inversión física no es tentadora. Entonces uno prefiere cubrirse financieramente. Por lo tanto, el sistema bancario crece. Como el sistema bancario crece y encima el Estado le estuvo pidiendo mucho tiempo, muchísimo dinero a los bancos, hay generación de riqueza para pagar buenos sueldos. Correcto. Claro, el sector bancario puede hacerlo. ¿Con qué inversiones? Ha invertido mucho. La tecnología que tiene el sistema bancario hoy no tiene nada que ver con la que era hace 20 años. Sí que ha invertido. Y encima es un negocio que gana dinero. Los otros sectores están más relegados porque se invierte menos. Por el miedo a la inversión que hay todavía. Así que en ese sentido sí es para esperar. ¿Cuándo salimos de ese miedo? ¿Cuándo nos sacamos el miedo? No lo sé. No, claro, ya sé, pero claro. En la especulación, digamos... O sea, lo que da la sensación, y hago un razonamiento muy simplista y poco responsable, si querés, pero recurro a quien sabe, da la sensación de un estancamiento, da la sensación de que, sí, pero el riesgo país está incómodo, sí hemos visto un paso adelante, sí hemos frenado esta locura de la inflación, sí hay un cuidado del déficit fiscal, pero, y ahí hay una cosa que no se ve, falta de inversiones, hay como una frenada, sí, que después la estamos viendo en lo político, ¿no? En estas reacciones de los gobernadores, y ya entramos, si querés, a jubilaciones. Pero mi pregunta era por eso, es decir, ¿cuándo saldremos de esto? ¿Cuándo habrán signos un poco más tranquilizadores?
Claro, yo supongo ¿O que no? las elecciones de octubre van a dar señales más Bien, claras. bien. Sí, Está lejos octubre, ¿no? sí, está lejos y ese es parte del problema, el por qué ahora se está viendo algún tipo de inestabilidad o de freno Sí, sí. o de inseguridad tiene que ver con la distancia a la que estamos de octubre. Correcto. Ten en cuenta acá una cosa con lo de las inversiones. Uno invierte para ganar, no porque ganó. Son cosas distintas. Haber Una ganado... apuesta a futuro. Claro, la inversión siempre es a futuro. Si no, ¿para qué vas a estar comprando maquinaria si no es para sacarle rendimiento? Y no me animo a arriesgar. Ya, yo puedo comprarme un auto con la plata que gané antes, pero igual el auto es para sacarle bienestar en el futuro. Con la máquina pasa lo mismo. Haber ganado dinero me ayuda a comprar la máquina, Sí. pero la máquina la compro si creo Con una expectativa determinada. que voy a tener un negocio futuro, voy a tener una expectativa. Y el futuro está después de Y octubre. el futuro va a tener un poco de luz después de octubre. El problema es ese en realidad. Y no es solo octubre, es el cómo cree uno que va a llegar octubre en este sentido. La inflación está bajando, uno ve los números y los números muestran que la pobreza está bajando, el salario real está subiendo, la actividad económica en general está creciendo, pero ¿quién te sostiene eso? Por ahora, los gritos de Milei. Y los gritos aparentemente no te aseguran que eso se va a mantener hasta octubre. Claro, hace un mes cuando... Que los gritos van a servir hasta octubre, sería. No lo sé. Eso es, claro, no sé si van a servir hasta octubre. Claro, eso es el punto. Fíjate, hace un mes, cuando fue lo de el voto por el aumento de las jubilaciones. O sea, che, hay diputados que responden a gobernadores aliados del gobierno que han votado a favor del aumento de las jubilaciones. Explicación de varios, incluyéndome yo. Guarda, esta es una señal, le están diciendo a Milei, che, es año electoral, mira que yo existo y soy importante, necesito plata para gastar en mi distrito. ¿Qué ha dicho Milei? Le voy a vetar las leyes. Ah, sí, nos vemos en el Senado. Bueno, esa es un poco la cuestión. Che, el grito sirve si estás haciendo que los que eran aliados ya no voten con vos. Y esa es la desconfianza que hay sobre si me alcanza para octubre. Ese es el por qué empieza a subir el precio del dólar. Ajá. Guarda, y ahí entramos en... A ver, explícame lo del dólar. O sea, yo me resguardo ante mi incertidumbre. Esa es una de las cosas, es uno de los elementos. Sí. Dada la incertidumbre, voy comprando dólares. El otro es, ¿por qué yo antes invertía en pesos? El famoso carry trade, el nombre elegante para la bicicleta. Claro, voy, vendo $1.000.000, agarro los pesos, los pongo en plazo fijo, los pongo en títulos públicos, cumplido un cierto periodo, vendo esos títulos, retiro el plazo fijo, compro dólares. Como el rendimiento en los pesos fue mayor que la suba del dólar, termino comprando más dólares de los que vendí inicialmente. Suponete que hayan sido 10 puntos porcentuales de diferencia entre las dos colocaciones. Si invertí $1.000.000, me estoy llevando 1.100.000. 100.000. Ganarse $100.000 en menos de un año en el mundo es para tirar fuegos artificiales. Bueno, Argentina te lo permite. El asunto es que eso te sirve mientras el dólar siga subiendo poquito. Si sube mucho ya no me sirve. Vendí $1.000.000, coloqué los pesos, cuando voy a retirarlo me alcanza para comprar $900.000 porque el dólar picó para arriba. Entonces hay que saber cuándo calcular, cuándo salir. Y uno empieza a ver inestabilidad y dice, che, ¿y no va a pegar un salto el dólar? Por las dudas, retiro la colocación en pesos, compro dólares y profecía autocumplida, el dólar empieza a subir. ¿Qué hace el gobierno para evitar eso? Trata de influir en la suba de la tasa de interés para hacer más atractivo que la plata la tengas en pesos. Sí. Pero con eso realimentas el carry trade por un lado y encareces el crédito por el otro. Y de mejorar la producción, nada, ni hablemos. Y no, por eso es en parte lo de cierto freno. Uno ve los números de actividad económica y en general han crecido. Casi todas las actividades han crecido. Explícame lo de la pobreza, porque los gobernadores dicen no, hay más pobreza. Digo los gobernadores, digo el discurso opositor, quiero referirme, ¿no? Es decir, ¿y cuál es la verdad? Ambos. Claro, sos pícaro. no, es que el asunto es definir Los que es pobre. economistas también son pícaros. No, bueno, era la típica. Y por otro lado, Claro. claro, que en el inglés era in the other hand, por eso hubo un presidente que No che, obstante, claro, tráiganme un economista que tenga una sola mano.
Eso planteó un presidente, no me acuerdo cuál, de la década del 50, 60. In one hand, in the other hand. Claro. Bueno, tráeme uno que tenga una sola mano. Claro. Esconde una, Gustavo. Ahora. No, la pobreza medida por nivel de ingreso sí está bajando. Bien. Eso sí está bajando, por un lado porque frenas la inflación, porque buena parte del freno de la inflación ahora está ocurriendo en alimentos, que es algo muy, muy positivo. Los alimentos vienen creciendo menos que el promedio de precios, entonces la línea de pobreza crece más despacio que la inflación. Y si encima uno cree o supone, no necesariamente tiene que ser así, pero creo que es bastante razonable, que la mayoría del empleo en negro está en los sectores más pobres, y ese es el sector que más subieron salarios, entonces sí están saliendo de abajo de la línea de pobreza. ¿Cuál es la parte de por qué te digo que no necesariamente? La otra mano, vamos. La otra mano. Y es que la pobreza estructural sigue estando. Seguís viviendo en una casilla, te sigue faltando agua, no tenés empleo estable. Entonces, claro, visto así, la condición del que está por encima de la línea de pobreza sigue siendo mala. Vos lo ves en general, eso es un pobre. Estadísticamente no es pobre, pero no hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia? La línea de pobreza está en 1.100.000. Bueno, yo gano 1.150.000, ya no soy pobre. Hermano, 50.000 pesos no me hacen diferencia. Claro. Ese es el punto de por qué digo que los dos pueden tener razón. Bien. ¿Qué opinas de la pulseada de las jubilaciones, concretamente? Algo has dicho recién, pero vamos al